Decíamos que el tema de hoy es la ciudadanía digital. Y vamos a empezar hablando por este tema, que es la inclusión digital, que es un tema que históricamente se definió básicamente por el acceso a las tecnologías e Internet. Es decir, la gente que no tiene acceso a las tecnologías e Internet era la excluida, y lo que se sabe es que la inclusión digital estaba definida por el acceso. Y esto tiene mucha razón, mucho sentido, porque la falta de acceso profundiza la exclusión y priva de mejores oportunidades educativas y laborales. Entonces, el acceso es muy importante, pero lo que debemos preguntarnos ¿es la única dimensión que define la inclusión? Es decir, ¿solamente podemos definir la inclusión por el acceso? Hasta hace unos años hubiéramos dicho que sí, pero hoy tenemos que decir que no alcanza. El acceso no es suficiente para definir quién está incluido y quién no. Y yo lo voy a ejemplificar, mostrar por qué el acceso no es suficiente, con 3 ejemplos de una investigación realizada entre jóvenes de América Latina, de distintos países. Y ustedes y todos vamos a ver por qué el acceso no alcanza y se puede estar excluido aun cuando se tiene acceso a Internet. La primera pregunta que se les hizo a estudiantes secundarios jóvenes de América Latina es que definieran qué quiere decir saber de tecnología. Y como todos podemos ver aquí, las definiciones que daban tenían que ver con un saber instrumental, del instrumento, muy lejos del saber reflexivo, crítico, ético, que todos queremos promover respecto de las tecnologías e Internet. ¿Qué hacer si se bloquea la pantalla? ¿Cómo manejar el teclado? ¿Cómo usar Word para la tarea? Es decir, son saberes que tienen que ver con la herramienta, con el instrumento. La segunda pregunta que se les hizo es ¿qué suben a las redes sociales? Y otra vez, como ustedes pueden ver, los jóvenes comparten mucha información personal en Internet porque no miden el alcance de la web y creen que solo sus amigos van a ver lo que ellos comparten. Pero fíjense ustedes, fotos personales, nombre y apellido real, la escuela, los horarios de sus actividades, las vacaciones, el domicilio real, demasiada información personal porque no miden el alcance de Internet y no saben que uno nunca está seguro de quién está detrás de la pantalla. Y la tercera pregunta que se les hizo, eso en general, es cómo buscas y usás información. Es decir, buscar información es una actividad fundamental que todos hacemos. Después de navegar en las redes sociales, todos buscamos información. Los adolescentes para la tarea escolar y todos para inquietudes personales. Pero fíjense cómo buscan. Eligen el primer link que aparece en el buscador, en Google, porque piensan que es el más seguro, cuando muchas veces es el que pagó para figurar primero. No comparan distintas páginas web, no identifican al autor, expresan una credibilidad altísima respecto de lo que dice Internet, es decir, si está en Internet es verdadero, y confían en el contenido solo porque la recibieron de un amigo, sin mirar quién es el autor de esa información. La consecuencia es que comparten contenidos de dudosa credibilidad o directamente falsos. Entonces, 3 conclusiones de este estudio. El acceso, como dijimos, es importante, es el punto de partida, pero no puede ser el de llegada, porque esta investigación nos muestra que aún teniendo acceso, porque todos estos estudiantes tenían acceso, no distinguen una información falsa de la que no lo es, suben demasiada información a Internet, personal a Internet, y no saben definir qué es saber de tecnología, de lo único que hablan es del instrumento. La segunda, justamente la segunda conclusión es que ese saber del instrumento no significa que cuenten con conocimientos. Y la tercera es que hoy el acceso no es solamente el motivo de exclusión. Hoy no saber usar Internet o hacer un uso limitado es la nueva forma de exclusión. Hoy las nuevas brechas digitales van más allá del acceso y se definen por las competencias, por las habilidades, contar o no con la capacidad para entender cómo funciona el mundo digital. Hoy se puede tener acceso a Internet, pero si no se entiende cómo funciona
el mundo digital, igual se es un excluido. De lo que estamos hablando, que es el tema de la presentación de hoy, es de una ciudadanía digital. Lo que queremos para todos, jóvenes y adultos, es que sean ciudadanos digitales. ¿Y qué es la ciudadanía digital? Es la capacidad, es una formación que enseña a identificar, comprender, analizar y responder a todos los nuevos problemas que genera el uso de Internet. Porque Internet nos da muchas oportunidades, como la de hoy, la que me brinda la posibilidad de dar una conferencia y estar en contacto con el Congreso, aún estando en Buenos Aires. Pero también genera y provoca muchos, o da origen a muchos y nuevos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Estos son algunos. La huella digital, ahora vamos a ver cada uno de ellos y cómo la utilizan las empresas, cómo los contenidos falsos, la fake news, el discurso del odio y los usos no éticos de la inteligencia artificial. Vamos a ver cada uno de ellos, aunque sea rápidamente, para entender qué busca la ciudadanía digital. La huella digital es la marca que cada uno de nosotros deja cuando navega en Internet. Todo esto que ven aquí son huellas que dejamos en Internet. Las páginas o sitios web que visitamos, los videos que compartimos, los comentarios que hacemos, las búsquedas en Google, todo eso deja una huella. ¿Qué pasa con esa huella? Lamentablemente las empresas de tecnología como Facebook, como Google, las venden y quedan en Internet para ser usadas por otras empresas. Este es un ejemplo. Este es uno de los periódicos que yo leo en Buenos Aires. Leo varios. La Nación es uno de los periódicos. Fíjense, yo ese día abrí el periódico en Internet y tengo que decirles que tengo un supermercado Carrefour al lado de mi casa. Por lo tanto, cada tanto ingreso a la página de Carrefour para ver qué días son las ofertas, saber si me conviene ir un día u otro. Evidentemente, Google utilizó esa huella que yo dejé cada vez que abro la página de Carrefour, un supermercado de origen francés, se la vendió al diario La Nación, por supuesto sin mi autorización, y ahora que abro el periódico, al pie me aparece esta publicidad de Carrefour. Por supuesto, si otra persona abre La Nación, pero no mira Carrefour porque no tiene un Carrefour cerca, esto no les va a aparecer. Pero aquí ven un buen ejemplo de cómo las empresas de tecnología venden esa huella digital, esa información personal a otras empresas para ser utilizada. Y esto no nos sorprende ni en la Argentina ni en el mundo, porque esta es una nota del diario El País de España y como ven dice que Google y también Facebook revisa la actividad online de los españoles 426 veces por día. Y lo que hace es venderla ya sea a organismos del Estado como a empresas privadas. Preocupa justamente por todo esto, porque las personas no piensan que su huella es vista por otros, porque la huella es pública, porque es difícil de borrar y porque, como vimos ahora, puede usarse para venderme lo que sea. Pero además puede usarse de manera descontextualizada y dañar mi imagen a futuro, sobre todo de los jóvenes, porque cada vez son más las empresas que a la hora de buscar trabajo un candidato, cuando lo reciben, miran su historial, sus huellas digitales, su identidad digital y deciden si lo van a tomar para el empleo o no. Aunque ese joven haya escrito algo en su red social cuando tenía 18 años y ahora tenga 25, 26, igual esa huella quedó y muchas empresas utilizan cada vez más las identidades digitales para decidir si toman o no a un candidato. ¿Qué enseña la ciudadanía digital? A formularse preguntas. Y estas son algunas de las preguntas que la ciudadanía digital, sobre todo en educación, queremos que desde la escuela se incorpore la ciudadanía digital para promover este tipo de preguntas, en este caso sobre la huella digital, para que nos planteemos qué huellas estamos dejando, qué dicen de nosotros y cuál es el riesgo de que quede ahí y que alguien pueda utilizarla. El otro problema es el discurso del odio. ¿Qué significa?
Bueno, son textos generalmente discriminatorios contra una persona o un grupo social. Está basado en prejuicios, se viraliza lamentablemente en redes sociales con mucha rapidez y lo más grave es que no solo margina y excluye a las víctimas de ese discurso del odio, sino que también viola la democracia y amenaza la convivencia social. Este fue el primer discurso del odio que circuló en Internet contra una minoría musulmana que circuló en las redes sociales, y como es la principal fuente de información para la población de Myanmar, terminó esto generando que 10.000 rohingyas de esa minoría musulmana fueran asesinados y otros miles debieran emigrar. Porque el discurso del odio, la violencia de Internet, muchas veces, con frecuencia, pasa a la vida real. Efectivamente, el discurso del odio daña la democracia porque viola principios democráticos, como dijimos recién, en los derechos de la minoría, la igualdad, la diversidad. ¿Qué propone la ciudadanía digital? Queremos que desde las escuelas, pero también desde los clubes, desde el gobierno, desde todas las instancias posibles, se pregunten los jóvenes sobre todo, pero también los adultos, se formulen este tipo de preguntas. Cuando recibo un discurso del odio, debo, antes de viralizarlo, antes de saber qué hacer, debo preguntarme quién es el autor, si está claramente identificado, qué argumentos prueba, porque si dicen que todas las mujeres no deberían manejar, conducir un auto, bueno, eso es discurso del odio. Entonces tenemos que preguntarnos sobre qué argumentos se apoyan, qué generalización está haciendo. Y ese discurso del odio responde a prejuicios. Todas son preguntas que la ciudadanía digital promueve justamente para analizar estos problemas. Ya vimos la huella digital y el discurso del odio, y ahora veamos las noticias falsas. Las noticias falsas son contenidos intencionalmente mentirosos que se generan en sitios web falsos, a veces parecen, pero no lo son. Greenpeace, esta entidad ecologista internacional, se ha quejado que a veces, en vez de poner Greenpeace en un sitio, ponen Green con M, y ya es otro, y parece Greenpeace, pero no lo es, y es un sitio web falso, y se utiliza para vehiculizar informaciones falsas. Todos hemos vivido durante la pandemia del coronavirus una enorme cantidad de noticias falsas y desinformación que ha afectado a muchas personas. Algunas las han convencido de no darse la vacuna con argumentos que eran completamente falsos. Entonces, ¿por qué preocupa? Otra vez, las noticias falsas son primas hermanas del discurso del odio, y otra vez fortalece prejuicios, estereotipos, no ayudan a comprender los hechos sociales, como el de la pandemia. Puede manipular procesos electorales en muchas elecciones del mundo al vehiculizar noticias o informaciones falsas sobre un determinado candidato, está influyendo y manipulando en esa elección. Polariza la sociedad, la fragmenta y, como vimos con el discurso del odio, daña la democracia y amenaza la convivencia social. Lo que tenemos que saber es, frente a contenidos que pueden ser falsos, saber buscar, seleccionar y utilizar reflexivamente la información y evaluar si es confiable o no es confiable, porque la información es fundamental para tomar decisiones, pero que si queremos que esas decisiones sean fundamentadas, la información que utilizamos debe ser confiable. Entonces, ¿qué propone la ciudadanía digital? Otra vez, analizar frente a cualquier contenido que recibimos, primero si es actual, porque a lo mejor nos están dando un link que tiene 5 años y está totalmente desactualizado. Y otra vez, de esa información que queremos utilizar, ¿el autor está claramente identificado? ¿A qué género pertenece? Porque no es lo mismo un contenido que es una publicidad que me busca convencer de algo que otro que es una opinión u otro que es una información. ¿Qué argumentos presenta para decir lo que dice? ¿Qué fuentes menciona el texto? Si son reconocidas, si están autorizadas para hablar del tema, y qué otras páginas o fuentes hablan de este mismo tema para poder compararlos. Entonces,
La ciudadanía digital lo que trata es de promover este tipo de preguntas para que los estudiantes, los jóvenes y los adultos podamos distinguir una información falsa de la que no lo es y no dedicarnos a utilizar el primer link que encontremos porque puede ser falso o de dudosa credibilidad. Y el último de los problemas tiene que ver con algo que cotidianamente estamos viendo más y más, que es el uso no ético de la inteligencia artificial. Ustedes saben, porque ya lo dijimos antes con la huella digital, que hoy alcanza con estar conectados para que sobre todo los buscadores y las redes sociales tomen nota de nuestras huellas y decidan qué nos gusta, quiénes somos, qué queremos ser, qué queremos comprar, tener. Por eso, plataformas de cine como Netflix nos dice cada tanto qué películas nos recomienda o qué series nos sugiere a partir de lo que ellos toman nota de lo que vimos. O sitios como plataformas como Spotify de música nos dicen a partir de los artistas que escuchamos y que ellos también toman nota, qué otros artistas o canciones nos podrían gustar. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Preocupa porque las compañías de tecnología reúnen cada vez más información y la utilizan. Si la utilizan para recomendarme una canción o una película, no es grave, pero muchas veces, como vamos a ver ahora, lo utilizan para discriminar o para tomar decisiones arbitrarias o para difundir contenido falso. Y yo voy a compartir con ustedes justamente 3 ejemplos de usos no éticos de la inteligencia artificial. Esta es una foto que seguramente ustedes reconocen, se llama La niña del napalm y fue sacada en Vietnam durante la guerra, cuando una ciudad fue bombardeada con la bomba napalm y los chicos no tuvieron tiempo de vestirse, tuvieron que huir para no morir bajo los efectos de esa bomba. Esta foto es un símbolo en todo el mundo porque muestra el horror, la tragedia más grave de cualquier guerra, que son cuando los chicos son las víctimas. Lo que sucedió en Noruega fue que un escritor muy conocido decidió publicar esta foto en su página de Facebook para hablar de los horrores de la guerra como símbolo. Pero Facebook cerró la cuenta del escritor porque para el sistema de inteligencia artificial, para el algoritmo, los desnudos contravienen las normas de Facebook. No tuvo en cuenta que se trataba de una foto social, el contexto en el que fue publicado. Hubo un gran escándalo en la sociedad noruega porque el bloqueo fue calificado como acto de censura. Facebook tuvo que volver para atrás, hasta la primera ministra intervino y la red social restituyó la cuenta del escritor. Pero la violación a la libre expresión ya había sido causada. Otro ejemplo de algoritmos o inteligencia artificial que discrimina. Este es un estudio norteamericano que descubrió que cuando los jóvenes más ricos de una ciudad buscan trabajo en Internet, reciben propuestas que nunca ven, nunca llegan a conocer los jóvenes de barrios más populares. Entonces, al mostrar unas oportunidades a uno y bloquearlas para otros, la inteligencia artificial está discriminando y además incide, influye en las ocupaciones futuras de los jóvenes más pobres. Aquí ven cómo un sistema de inteligencia artificial a través de su algoritmo discrimina. Y veamos un último ejemplo, que es en Eslovaquia, pero podría ser en muchos países del mundo, cuando a pocos días de las elecciones, los sistemas de inteligencia artificial decidieron clonar las voces de políticos que se presentaban para decir o para hacerlos decir frases polémicas y entonces que las personas, los ciudadanos, decidieran no votarlos. Entonces, esta es una manera en que no solo son contenidos falsos, sino que pueden influir negativamente en una elección. ¿Qué enseña la ciudadanía respecto de estos usos de inteligencia artificial? Bueno, que analicemos quiénes están utilizando nuestra información, quién los está autorizando, de qué manera toman decisiones como la del escritor noruego, si reflejan discriminación como la de los jóvenes o si incluyen falsedades como la de Eslovaquia y el clon de las voces, y preguntarnos cómo es posible hacer más transparentes estos usos
y cómo podría evitarse la utilización de los datos personales en Internet. En síntesis, y para ir cerrando, necesitamos en todos los países del mundo una ciudadanía digital como política pública, que es lo que promueve justamente la UNESCO con sede en Montevideo para toda América Latina. Una ciudadanía digital como política pública para comprender, como vimos hoy, que Internet nunca es neutral, siempre incide sobre nuestras decisiones, puede reforzar la discriminación, incide sobre la percepción de la realidad, toma decisiones por nosotros y cuando se trata de difundir contenidos falsos, definitivamente afecta la construcción de ciudadanía y de democracia. Lo que queremos es que niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos sean ciudadanos digitales y la mejor definición es simple, es esta: un ciudadano digital que sepa pensar las tecnologías, que sepa utilizarlas de manera reflexiva, crítica, ética y creativa, que sepa no solo cómo manejar un PowerPoint o cómo leer una planilla de Excel, sino que sepa cómo distinguir una información falsa de la que no, qué hacer frente al discurso del odio y cómo diferenciar los usos no éticos que está incurriendo la inteligencia artificial hoy en todo el mundo. Lo que nos importan son tres grandes conceptos: empoderar a los ciudadanos antes que tomen una actitud defensiva. No queremos que no usen Internet o que no usen la inteligencia artificial. Queremos que la usen empoderadamente y siempre bajo el lema del pensamiento crítico y no solo el saber instrumental. Y por último, queremos que no sean solo usuarios pasivos o un consumo pasivo, sino que sepan usar Internet como herramienta de participación. Hoy en día se dice desde la UNESCO y en todo el mundo que es difícil pensar en una cultura democrática sólida sin una sociedad que ejerza una ciudadanía digital plena. Necesitamos ciudadanos digitales para que, por supuesto, puedan ejercer y participar de una cultura democrática. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y a disposición para cuando lo requieran.